Estudiante unadista, bienvenido a su recurso audiovisual de información. Vamos a tratar el tema de ética y confidencialidad. Para hablar de ética y confidencialidad hay que hacer una delimitación conceptual del término ética. Veamos un poco la etimología. La ética deriva del griego ethos, que significa costumbre. Por otra parte, la palabra moral deriva del latín mos, que también significa costumbre. Por eso suele crearse cierta confusión y se suele usar de manera sinónima ambos términos, pero no son lo mismo. La moral es un conjunto de normas, de creencias, valores, costumbres que dirigen o guían la conducta de las personas en la sociedad. Lo que hace la moral es ayudarnos a tomar decisiones, ¿sí? A distinguir cuáles acciones son buenas y cuáles son malas. Esto nos recuerda al cuento infantil de Pinocho. Pinocho tenía a Pepe Grillo, que era como su conciencia moral. Él le indicaba a Pinocho qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. O como también lo vemos en muchas otras caricaturas, donde hay un diablillo y un ángel que le indican a la persona qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Son una guía, la moral es la guía que tenemos para comportarnos. Por otra parte, la palabra ética es el estudio de la moral, ¿sí? El estudio de esos actos humanos y el objetivo de la ética, el objetivo último de la ética es poder promover los comportamientos deseables. En la antigua Grecia, los filósofos se dieron cuenta que las personas tenían diferentes criterios y diferentes formas de medir los comportamientos o los actos y de juzgarlos también los de los demás. De esta manera se empezó a estudiar esa manera de pensar y de juzgar y se empezó a hablar de la ética o de los comportamientos éticos. Y al fin y al cabo, las doctrinas éticas que conocemos hoy en día se originaron y se fueron desarrollando en las distintas sociedades y épocas como resultado de los problemas cotidianos trazados por las relaciones humanas, primordialmente por el comportamiento moral, ¿cierto? Por las creencias y los actos de cada persona. Eso nos lleva al término ética profesional, el término que hoy nos embarca específicamente hablando de la ética en psicología. Hablemos de la ética profesional en términos generales. A la ética profesional también se le llama deontología, y esta establece los deberes y las obligaciones que tenemos que asumir quienes ejercemos una profesión. Para hablar de algunas normas o reglas generales para todas las profesiones, tendríamos que hablar de que todas las profesiones tienen el deber de ofrecer un servicio justo, tienen el deber de realizar una labor responsable y también de preservar el hábitat en el que se desarrolla. Hablando más específicamente de la ética en psicología, vemos que hay una ley, la ley 1090 del año 2006, que regula y reglamenta el ejercicio de la profesión y además de dictar el código deontológico y bioético para la profesión de psicología. Sí, aquí son las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas que tiene la profesión de psicología? ¿Cierto? Las reglas del juego para los psicólogos. La norma tiene unas 7 o 8 hojas. Me gustaría detenerme en algunos apartados. Para hablar del título 1 y la definición de psicología para esta ley, podríamos sintetizar que se considera al psicólogo fundamentalmente como un profesional de la salud, independientemente del campo donde labore, trabaja con personas y de manera específica es el bienestar, ¿cierto? El bienestar de cada persona lo que determina su salud. Entonces, es por eso que se considera al psicólogo como un profesional de la salud, al igual que los médicos, que los enfermeros, los psicólogos somos profesionales de la salud. En el título 2 habla de algunos principios. Me gustaría detenerme un poco en alguno de ellos. Primero es la responsabilidad. Al ofrecer los servicios, los psicólogos debemos mantener los más altos estándares de nuestra profesión, aceptar la responsabilidad de las consecuencias de los actos y poner todo el empeño para asegurar que los servicios sean usados de manera correcta. El principio 2 es la competencia.
El mantenimiento de altos estándares de competencia será una responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en la profesión como un todo. Los psicólogos debemos reconocer los límites de la competencia y las limitaciones de las técnicas que nosotros aplicamos. Sí, no podemos venderle humo a las personas a las que estamos atendiendo. Solamente debemos prestar el servicio y utilizar técnicas para las cuales nos encontramos calificados para nuestra labor específica. El tercer punto son los estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos. Sí, solamente a excepción de aquello en que puede comprometer el desempeño de las responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública en la psicología y en los psicólogos. Sí, no podemos aquí usar un vocabulario vulgar, soez o vestir de manera irregular porque obviamente somos imagen de nuestra profesión ante la sociedad. El cuarto punto son los anuncios públicos. Los anuncios públicos, los avisos de servicios, los comerciales, la propaganda, como se quiera llamar, y todas las actividades de promoción de los psicólogos deben servir para facilitar un juicio y una elección bien informado por parte del usuario. Sí, aquí no podemos prometer cosas en los anuncios o decir eh, competencias que no tenemos. Hay que ser muy cuidadosos. El quinto punto es la confidencialidad. Me voy a detener un poco en este punto en el siguiente apartado, porque es una de las obligaciones más grandes que tenemos los psicólogos. El sexto punto es el bienestar del usuario. Los psicólogos debemos respetar la integridad y proteger el bienestar de las personas y de todos los grupos con los cuales nosotros trabajamos. Cuando se generan conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, nosotros mismos debemos aclarar la naturaleza y la direccionalidad de la lealtad y responsabilidad y debemos mantener a todas las partes informadas de los compromisos. ¿Sí? Si nosotros trabajamos en una institución, tenemos compromisos y lealtad con la institución, pero nuestra lealtad principal es el usuario final. En el caso de un colegio serían los estudiantes, en el caso de una empresa serían las personas a las que nosotros hacemos evaluaciones y pruebas psicológicas. El séptimo punto son las relaciones profesionales. Los psicólogos debemos actuar con la debida consideración respecto de las necesidades, de las competencias especiales y obligaciones de nuestros colegas y también en otras profesiones. Debemos respetar las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas estén asociados. El punto 8 es la evaluación de técnicas. En el desarrollo, en la publicación, en la utilización de los instrumentos de evaluación, los psicólogos debemos esforzarnos por promover el bienestar y los mejores intereses de nuestros clientes o de nuestros pacientes, como querramos llamarlo. Debemos evitar el uso indebido de los resultados de la evaluación, respetar el derecho que tienen los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de las conclusiones y recomendaciones. Debemos esforzarnos por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Debemos hacer lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. Es un tema bastante delicado todo lo que nosotros informamos y escribimos con cada uno de los usuarios. El noveno punto es la investigación con participantes humanos. Cuando se hace una investigación, debemos recordar que nuestro fin último es el bienestar de las personas a las cuales nosotros estamos sirviendo o con las cuales nosotros estamos trabajando. Si una investigación vulnera derechos, maltrata o una investigación constituye un riesgo grande para la persona a la cual estamos evaluando, no debe hacerse. Por eso debe medirse ese nivel de riesgo para poder aplicar pruebas o hacer cualquier tipo de investigación con humanos. En el punto 10 y el último de los principios es el cuidado y el uso de los animales. La ética ha llegado en nuestros tiempos a respetar la vida de todos los seres vivos. Se conoce como bioética. Y es aquí donde nosotros debemos preservar la integridad y la vida de todos los seres vivos con los que nosotros trabajamos. Entonces, en la antigüedad se trabajaba con ratones y de alguna manera se maltrataban y se les vulneraba su derecho incluso a la vida y a su salud.
Entonces, estos animalitos también debemos ser respetuosos con todos y cada uno de los seres vivos. El título, el título 4 habla, el título 5 habla de los derechos, los deberes y las obligaciones, las prohibiciones. Antes de eso, que quisiera detenerme en la confidencialidad, sí, que había nombrado ese término que es uno de los más importantes para los psicólogos, o también conocido como secreto profesional, y es esa obligación básica que nosotros tenemos de conservar toda la información que nosotros obtenemos en las evaluaciones y en el desarrollo de nuestro trabajo, o en el desarrollo de nuestro trabajo como psicólogos. Esa información se debe mantener bajo reserva, ¿sí? Hay algunas excepciones, veamos cuáles son. Se debe revelar esa información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la misma. Si nosotros no tenemos un consentimiento por escrito de una persona, no podemos revelar información de esta. O de un representante legal en el caso de ser menores de edad. Y hay una excepción, dice, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona o a otros. ¿Sí? Entonces, si hay una persona que tiene riesgo vital, ¿sí? Se va a suicidar, va a cometer algún acto contra sí mismo, contra su salud, debemos entonces informar. Allí no vamos a tener que esperar ninguna firma de un representante legal, sino que se actúa inmediatamente, se activa una ruta y se interviene para que la persona no atente contra sí mismo o contra alguien más. Los psicólogos también debemos informar a los usuarios, a los pacientes, de las limitaciones legales de esa confidencialidad. Debemos decirle esas dos excepciones en las cuales la información que él comparte no es un secreto profesional, sino que se tiene que intervenir. Así que quería hablar un poco del título 4 y que es los requisitos para poder ejercer la profesión en Colombia. Esos requisitos son básicamente acreditar los estudios profesionales y esa acreditación se hace mediante el Ministerio de Educación Nacional. Él acredita a las instituciones que están legalmente constituidas para poder ofrecer ese título de psicólogo. Quien se cerciora de ello es el Colegio Colombiano de Psicólogos mediante la expedición de una tarjeta profesional. Esa tarjeta profesional va a permitirle a los psicólogos ejercer en todo el territorio nacional con las prerrogativas que la profesión ordena. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos con esto. Una persona que no se ha graduado, que no ha obtenido su tarjeta profesional, no puede ejercer la profesión. Se estaría sujeto a una demanda o a las leyes. Hay que ser cuidadosos y una vez nos graduamos, obtener esa tarjeta profesional. Aquí les dejo algunas referencias para que puedan repasar. Es importante que se lea toda esta ley para tener claras las reglas que regulan la profesión en el país. El título 5, por ejemplo, habla de los derechos, los deberes y las obligaciones, las prohibiciones que hay para la profesión. El título 6 habla de las funciones públicas del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y el título 7, lo que ya había mencionado, habla del código deontológico y bioético de la profesión de psicología en el país. Espero que esto pueda servir para sus propósitos académicos. Hasta la próxima.